es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. Estoy re feliz porque aquí, bueno, hay unos talentos que brillan y de paso me acompañan porque hay una escenografía diferente y me siento, no sé, rarísima. Ay, Gustavo Lupi, usted que sabe de cámaras, ¿cómo le va? Bien, muy bien. No sé si sé de cámaras. Sí, no vas a ver. He currado un tiempo, pero... Bueno. Sabes, lo sé que sabes. Cómo brilla el señor ahí en el amateur. Bueno, sabemos también el enorme camino, los premios, un gran director de la TV que ahora extrañamos. La TV que ya cambió totalmente. Que ya cambió todo. Aquella TV ya no existe más, fue mutando a lo de las plataformas, y las plataformas, bueno, tienen sus códigos y sus nuevas formas. Similares en algunos aspectos y muy distintas en su forma de producción y todo eso. Lo que no es distinto en todo lo que haces es cómo se refleja el trabajo interno y el camino que haces en tu vida personal. En los seminarios y en las clases, cuando escucho a tus alumnos, y me parece que me vas a tener como alumna, mira. Bienvenida. Bueno, y acá Alejandro Viola, ¿qué voy a decir de él? Recién nos conocemos. Nos estamos conociendo, gracias por invitarme. Ay, sí, gracias no sé, a usted por como 30 años sí, de conocernos. Los Gaby. años pasan y acá sí, la cámara tan cerca. Estás igual, Gaby, estás igual. Bueno, muchas gracias. Es amable, me quiere. Bueno, decir que brillás en Los Amados es redundante, premiado también, nominado. Sureño, este espectáculo nuevo, este dúo maravilloso que por supuesto disfruté. Y ahora, Timón y las Bestias. Un Shakespeare, me animé a un Shakespeare. Qué bueno. Pero qué hermoso. Adaptar un Shakespeare, sí. Bueno, yo estaba contando una anécdota hace un rato que tiene que ver con Sureño también, porque fueron las dos cosas. El año pasado, lo vuelvo a contar, me quebré un tobillo y estuve en reposo como 2 meses obligado y releí cosas que tenía y me empezaron a interesar. A mí siempre me atraviesa lo político, me atraviesa la situación y el contexto político del país, me atraviesa, y ya me ha pasado en otros momentos. Anteriormente, cuando escribí Montechingolo, sí, déjame decir que Montechingolo, obra ganadora del AS en la dramaturgia, así que ahora también un riesgo doble tenés. Un riesgo doble. También el país, bueno, en ese momento había habido elecciones, había ganado el macrismo, yo veía varias cosas que no me iban a interesar, y ahí escribí sobre la memoria y apareció Montechingolo y el ataque al batallón. Y en este caso, exactamente hace 1 año y pico, en el verano pasado, me quebré el tobillo y también empecé a tener la necesidad y me empecé a dar cuenta que la cultura no iba a ser valorada. Y me empieza a pasar eso de querer crear y de responder desde lo que yo sé hacer, que es cantar, que es contar historias,
y hacer teatro. Y ahí aparecieron esos dos proyectos que por suerte pude estrenar. Uno fue Sureño, que es con tangos, milongas e historias que cuento que ocurrieron en la zona sur, que es donde siempre viví yo, y acá en la zona sur de Capital Federal, y donde ocurrieron hechos históricos que marcaron para siempre la historia y la identidad argentina, como la llegada de los esclavos y su música africana. Todo lo que tiene que ver con nuestra identidad del tango apareció por esos esclavos. Claro. Bueno, esos son los relatos que voy mechando mientras hablo, no sé, de la vida de Mansi, un compositor tremendo, comprometido también políticamente. Y bueno, me voy metiendo, eso ya lo viste. Lo vi, y déjame que presento a esta talentosa actriz, dramaturga, licenciada y profesora de artes combinadas, así que chicos, muy bien. Bueno, usted también, señor, es licenciado en comunicación. Yo sí, sí, licenciado por en comunicación. supuesto. Bueno, me encantó tu trabajo en El último gol de Sáenz Peña, obra de Paula Marrón, que ha ganado el concurso de dramaturgia de mi amado Ricardo Monti. Y bueno, ahí es extraordinario lo que haces, me encanta, ya nos vas a contar. Y la teoría del desencanto, tan premiada también. Sí, gracias. Sí, la verdad que tuvimos suerte, es una obra angelada. Nos fue bien, recibimos varios premios. Sí, a la teoría, sí, ahora Trinidad Guevara, Juan Tupac, sí, y la autora también. Sí, mejor autora y mejor actor de reparto. Sí, bueno, un universo sumamente singular contado por una dramaturga joven. Vos fíjate, se arma una pelotera de pareja en los 80 mientras están escuchando cómo se debate la ley del divorcio. Así que de ahí todo. Y le contaba a Julia que el día que yo vi la función se cortó la luz. Bueno. Y sí, con los celulares, imagínate, sí, se come ahí también. Qué bueno. Así que... El público nos apoyó y seguimos, no paramos, no se cortó, la gente estaba... Hay cosas que agradecen también, en la sorpresa del público. Claro. No, y esto que decís, que en función se ve lo que sí, lo que no, claro, y del error se potencia otra cosa. Sí. Julia, decí que siguen unas funciones más, ya de paso mandate el chivito de la teoría del desencanto. Sí, estamos haciendo la teoría del desencanto, la gorra, porque como ya venimos hace un año, nos parece que está bueno que puedan venir todos y todas y que la plata no sea una restricción. Nos quedan 3 funciones en el Método Kairos a las 9:30 los miércoles. ¿Y las entradas en el teatro o por alternativa? Por alternativa, no, solo por alternativa teatral, porque son a la gorra y claro, y qué tontas. Hay que reservar y se llena, porque bueno, en este momento a veces se complica un poco pagar una entrada. Sí. Se complica. Sí. Se complica. Se complica vivir con este gobierno que no nos apoya, se complica mucho. Pero todo. La gorra es un sistema que está funcionando y que la gente que puede paga lo que es más o menos el equivalente de una entrada y funciona y no deja a nadie afuera. Bueno, y las Damas Bravas lo han hecho, que han cumplido 100 funciones en la carpintería y también con muy buen resultado. La quiero ver esa. No te las pierdas. Sí. Tan bárbaras las mujeres. Gustavo, contame del Club Juventud, del Ateneo Juventud y tu profesor de judo, porque eso tiene mucho que ver. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Qué bárbaro, sí. Bueno, yo vivía acá cerca y fui a hacer deporte al Ateneo de la Juventud y iba a nadar. Y un día paso por un salón y veo que están haciendo judo y le digo a mi mamá, la madre tenía que ir a hablar primero, andá a hablar con el profesor que quiero decir, y empecé a hacer judo y me tocó un profesor, un ser humano muy amoroso, muy particular, un oso enorme con un corazón enorme, se llamaba Aldo Scafidi. Bien está, ¿no? Y bueno, y durante 18 años practiqué ese deporte y él
nos introdujo, además del deporte, en la vida al aire libre, porque le gustaba armar campamentos, y entonces nos llevaba de campamentos y nos enseñaba a cocinar, a usar el hacha, a armar la carpa, a orientarnos, a caminar en el bosque. Fue una aventura maravillosa, una niñez y una adolescencia con él maravilloso. Muchos viajes que yo hice después y el devenir en la escalada deportiva tiene que ver. Te iba a preguntar semilla fértil. Sí, totalmente. Y después como instructor de judo también era bueno y tenía esa cosa de la paciencia, del no exitismo. Vos podías ganar un torneo y te agrandabas y él te bajaba enseguida diciendo, bueno, lo ganaste, vamos a ver más adelante. Y bueno, para esto el actor, ¿no? Sí, sí, o sea, te premiaba, pero tampoco hacía, ¿viste? Tampoco, claro. Y si perdías tampoco realmente tengo un recuerdo muy, muy hermoso de él y del club, porque en ese club, viste, primero vas a la hora del deporte y después ya te haces amigo. Y yo venía del colegio, revoleaba los libros a la mierda y me iba al club y estaba toda la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde en el club. ¿Pero qué edad tenías? Y lo empecé a hacer desde los 9, empecé judo a los 8 y primero vivía lejos, me tenían que llevar, y después nos mudamos a 3 cuadras del club, y entonces yo ya a los 10 ya me iba, claro, al club y me quedaba ahí, me encontraba con los amigos, jugábamos a las escondidas, a la pelota, al ping-pong. Todo lo que ahora no se puede hacer en la calle los pibes. Exactamente, sí. ¿Y qué pasó a los 12 con Heidi Krila? Heidi. Lito Cruz vivía en el piso de abajo y era, aparte de ser muy amigo de mi padre, en ese momento trabajaba con Heidi Krila. Y Heidi iba a hacer una obra de teatro infantil. Todo ese grupo trabajaba. Todo ese grupo, sí. La Elena, todo. Y entonces, entonces me dijo, mirá, hay una señora así, asá, que Heidi Krila. Y dije, bueno, y empecé a ensayar con ella y a estudiar con ella, que era un personaje, a mí me adoraba, pero era un personaje bravo. Era brava la Krila. Y bueno, y empecé, y un día, haciendo funciones de la obra del infantil ese, viene ella y me dice, mirá, querido, hay un señor que se llama Cristina Alesso que quiere hacer un grupo de teatro para adolescentes, qué sé yo, que vio que en otros lugares se hace. Y bueno, y ahí empezó con el taller de Agustín. ¿Y fue él y Gandolfo los que te hablaron un poco de esto del paisaje interno? De tener, sí, más allá de tu trabajo, ¿no? Que haces, sí, con meditación y demás. Sí, claro, bueno, ellos trabajaban mucho sobre eso, Lito también, porque estuve con Lito, Gandolfo era muy de trabajar con eso, de ampliar el paisaje interno, y de alguna manera lo vas aprendiendo y te vas dando cuenta que bueno, acá tenemos dos talentos que también escriben y saben que en la medida que el paisaje interno se amplía, uno puede tener una visión multifacética de las cosas. Y cruzar, como dice nuestro maestro Cartoon también, lo que pareciera que no se puede unir y se une. Exactamente. Y que se torne verosímil. Totalmente. Y el viaje interno en cualquiera de las disciplinas que tengan que ver con el arte es fundamental. Y los maestros ahí, en esa época de la tele, ¿qué opinaban de la televisión? Bueno, no eran... O sea, yo me acuerdo que cuando mi padre en los años 60 empezó a hacer tele, yo escuchaba que había como dos grupos, ¿no? Claro, lo que decían, claro, que sí, la tele era bastarda, que bastardeaba el trabajo del actor, y que después, como todo, se fue asimilando, claro, y pasó a ser... Y hemos visto buenos trabajos hermosísimos en tele. Miedos. Sí, claro, todo depende del tipo de programa que hagas. Inclusive en los géneros, porque también hubo telenovelas, culebrones, bueno, que... Mira, yo voy a hacer una relación con él. Vos recién me dijiste, vos sos licenciado en comunicación. Cuando yo estudiaba comunicación, se estudiaban los géneros discursivos. Y un género discursivo era la telenovela. En ese momento
lo más importante que había en Latinoamérica era Rosa de Lejos. Sí, yo te iba a decir, yo le daba Rosa de mamar a mi hija, miraba Rosa y de entonces Lejos. Estudiaban los movimientos sociales que había a partir de una telenovela como esa. Y en ese momento que se dio Rosa de Lejos, se agotaron todos los cupos de los cursos de modista, Claro. en varios lugares del país, Claro. porque esa idea de superación que mostraba No, y Rosa, además la protagonista era, o sea, estábamos años 80, finales de la dictadura, la protagonista era una mujer humilde, Claro. que con su propio esfuerzo y trabajo triunfaba, Claro. y llegaba a hablar de igual a igual con la clase alta que la había despreciado. Claro. Y eso prendió mucho, porque además me acuerdo que con esa novela se reinstaló el horario de las 13:30. Sí, que se había sacado. Y ahora se instala en teatro el Así horario que- de 13:30. A ver, claro. Sí. A ver, Gonza, ¿qué nos dice Alternativa? ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. Muchas gracias, Alternativa. Julia, hablamos de paisaje y a mí me encantó en el último gol de Sáenz Peña el universo emocional, pero también el universo, la dramaturgia de la escenografía, cómo está instalado. Nunca vi ese potrero tan bien contado. ¿Podés compartirle a los oyentes de qué va la obra? ¿Y por qué dije esto? Bueno, sí, es un potrero, va de los vínculos familiares y amistosos, ¿no? Eso es una doble historia de una promesa de un amigo a otro amigo y el vínculo de padre-hija. Y tiene que ver mucho con el fútbol, porque bueno, la dramaturga, que es Paula Marrón, tiene una historia familiar muy vinculada al fútbol, y yo también. Vos también, las mujeres que iban al fútbol. Todas las mujeres de mi familia fuimos a la cancha, porque bueno, somos descendientes de fundadores de Vélez. Ah. Y entonces enseguida leí la obra y a mí me convocó mucho porque era un universo muy cercano, ¿no? Y bueno, pasa en un potrero abandonado de Bursaco, y es el reencuentro entre este amigo con un amigo de que jugaban en un equipo de veteranos de amateur, ¿no? El equipo se llama Sáenz Peña y se reencuentran por un sueño que tuvo este amigo, Oscar. Y yo soy la hija del protagonista, que es Osvaldo. Es cierto esto, ¿no? Que dijo el papá de Paula Marrón, de la autora, que uno llega a un momento en la vida que se empieza a preparar algo así, ¿no? Sí. Para despedir a los amigos. Sí, ese es el epígrafe de la obra, y también es un texto que aparece. Y sí, tiene que ver con eso, con el momento vital en el que ya estamos más cerca de la muerte que de la vida, y cómo llegamos a eso, ¿no? La obra formula una hipótesis de llegar a ese momento con felicidad. Sí, es una obra existencialista, pero a su vez no es hermética. Llega y empatizan todos por distintas razones. Es que yo creo que o todos somos hijos o padres, sí, o amigos, digo, son vínculos muy cercanos y que de alguna manera nos toca, o sea, es muy sensible la obra, y la gente en general sale bastante conmovida. Comentá acerca del elenco, los días, las horas de función, y vamos a preguntar algo al señor, porque todo tiene que ver con todo. El universo siempre, yo después cuando empiezo digo, ay, esto se vincula con esto. Las constelaciones. Las constelaciones. Sí. Decidía. Vamos los domingos a las 18 horas en el Teatro del Pueblo. El elenco está conformado por José Manuel Espeche,
como Oscar, Rafael Solano como Osvaldo y bueno, yo, Julia Dicioco como Julia. Creo que Paula Marrón, que es la directora y la dramaturga, le puso Julia porque lo escribió en el contexto, en el mismo contexto que se escribió la teoría. ¿No? Claro, hicimos la diplomatura de dramaturgia del Paco Urondo, que es una instancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es pública, es de excelente nivel académico. Es pública, señor presidente. Es pública. Y de ahí salieron La teoría del desencanto y El último gol de Sáenz Peña y otras obras. Se estrenó un gran porcentaje de las obras que escribimos con Javier Dolte y bueno, y ahí éramos compañeras con Paula y creo que por eso le puso Julia. Se inspiró. Y entonces están en el Teatro del Pueblo, Lavalle 36, los domingos. 18 horas. 18 horas las entradas en el teatro o por alternativa teatral. Ya vamos a hablar de la amistad, que es lo que elegiste de esta preciosa obra con un lenguaje y una poética muy singular, en donde ese protagonista tiene un arco de transformación muy rico y muy interesante. Pobre porque ahí se metió el dramaturgo, le dio... Bueno, ya nos vas a contar. Y qué linda esa anécdota de subirse al sueño del otro, como pasa en el amateur, pero a los 16 años vos leíste algo que tenía que ver con el viaje del Che y quisiste ir al Machu Picchu y se te subió a tu viaje un amigo en Córdoba. ¿Cómo fue? Sí. Información. Sí, bueno, yo tenía 16 años y estaba inspirado del viaje del Che, y era también la época, estamos hablando del año 74, 75, la primavera política, la vuelta de Perón, había una efervescencia en el país muy grande, y entonces le dije, bueno, me voy a Machu Picchu. Tenía una posibilidad que en Lima vivía la familia de la mujer de Lito Cruz. Lito Cruz estaba casado con una peruana. ¿Y te hospedaron ahí? Y cuando llegara a Lima, yo podía parar en esa casa, pero antes quería recorrer el norte, Bolivia y el Machu Picchu y Cusco. Y entonces me fui solo y tenía un amigo bastante díscolo que yo llegué a Córdoba y tenía que cumplir con cada tanto llamar a mi madre, no había celular, llamar a mi madre para decirle estoy por más bien, que era progre y toda la historia. Pero pobre nene, ¿qué hace el nene con 16 años? Porque la idea mía era ir hasta Tucumán y de Tucumán seguir a dedo. Y entonces me dijo, mirá, me está llamando todos los días Juan Carlos, ¿quiere saber dónde está? Estoy en tal lado. Bueno, dice que lo esperes que va. Y se tomó un tren y nos encontramos en Córdoba y seguimos el viaje juntos. Bueno, ahora nos vas a hablar de Lopecito. Sí, Lopecito. Y que es hermoso lo que haces. Y talentoso Mauricio que te empujó, porque vos no estuviste en la primera época. Sí lo acompañaste en la escritura. Lo acompañé cuando él estaba escribiendo, me comentaba, nos encontrábamos a comer, a tomar mate, y me comentaba de la obra, de lo que quería hacer, de lo que le gustaba. Conozco mucho del origen de los bocadillos de la obra, de los personajes que él iba conociendo en la vida o que había conocido en su pueblo y que los iba volcando. Pero en aquel momento, no, yo estaba ya dirigiendo televisión. Y estábamos compartiendo con Venecia, no sé si era el Pairó o alguno de esos. En aquella época creo que sí. Estaba Venecia y estaba el Amateur. Claro, él estaba con Bando Villamil. Ayer lo vi Claro. Fui al Pairó justo ayer. Sí. Los compadritos. Y bueno, y allá por el 21 me llama un domingo y me dice, hola Gusti, ¿cómo estás? Y me dice, mira, tengo ganas de volver a hacer el amateur. Le digo, qué bien. Dice, pero quiero que la hagamos juntos. Sí, bueno, buenísimo, dale. Menos mal que estás entrenado, porque cuánto riesgo físico hay ahí. Sí, bueno, también. Se cuidan en escena. Mica Labanca, la gerente del Chacareria, nos miraba y decía, ¿ustedes van a poder estrenar? Porque bueno, 30 años después, claro, una cosa es hacerla con 30 y pico, otra cosa es hacerla con 60. Pero bueno, pero sí, podemos y nos divierte mucho y la pasamos bien. Y para mí es una experiencia
muy... Primero, porque me gusta mucho la obra. Segundo, me gusta trabajar con Mauricio porque tiene una manera de laburar muy... no quiero decir estricta, tiene una manera de que todo el tiempo le está encontrando algo, le está buscando algo e inspira continuamente a que esté viva, que la cabeza de uno empieza a buscar, claro, exactamente, a no automatizarla. Y eso es parte de su personalidad y es muy interesante. Y además, bueno, la pasamos bien porque aparte de trabajar los jueves acá, fin de semana por medio hacemos gira. Premiada, gira en el exterior. Sí. Y decí el horario, cómo consiguen las entradas. Estamos, por PlateaNet, estamos los jueves a las 20:30 en el Chacaré Teatre, ahí en Nicaragua entre Humboldt y Fitzroy. Y bueno, y la gira ya es otra cosa. Y quedó hermoso. Yo lo inauguré allá. Sí, me acuerdo, ¿te acordás? Con los amados. Cuando tenía la mesita. Qué divino. Y les pedí, che, hagamos algo tipo café. No tenemos, bueno, como una picada pobre. Le digo, no importa, el público la va a pasar bien. Y sí, compraron salamines, queso, y se armaba una fiesta. Siempre no había nada, no teníamos camarín, nada, pero se armaba una fiesta. Sí, lo fue trabajando, lo fue refaccionando. Y después se transformó en ahora es una sala que tiene su platea, ya no hay más mesas, tiene sus camarines. Claro, sí, lo sé. Y también tiene su corriente de gente. Sí. También él ha conseguido en estos 20 años que el teatro tenga su público particular, que va a ver el tipo de espectáculos que gran se dan productor ahí. Mauricio, además de... Sí. Es artista en la producción también. Sí, sobre todo porque es muy... es muy buscador, no ha perdido esa, pero como decíamos antes, el que ha tenido tierra en los dientes, como decimos nosotros. ¡Qué lindo! No ha perdido eso, esa cosa de buscar, de ver, de que esto se puede hacer, de que si una plaza viene floja, algo se puede hacer para revertirlo, y entonces se hace. No es como en el estándar de bueno, esto se hizo así, ya está, lo hacemos. Y esto vos lo aplicás también y se los transmitís a tus alumnos en la creación. Y totalmente, porque siempre lo que nos sale es hacer, bueno, acá tenemos dos personas que conocen, siempre nos sale hacer la cáscara, ¿no? Lo primero que aparece y ya nos conformamos con eso. Y sobre todo en estas épocas que yo he observado con respecto a la gente que se acerca a querer aprender o a querer ver, hay una gran imposibilidad del proceso, ¿no? Hay mucha gente que está muchos buscan tips para resolver, no un proceso. Tips para, bueno, pero ¿cómo hago? Muchas veces hay gente que pregunta, bueno, pero ¿y cómo se hace para triunfar? Y bueno, no hay fórmula. No hay fórmula. ¿No? Esto es un camino, no claro, es una carrera. Y es un camino que lleva no hay confianza en el proceso. Yo supongo que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo del mundo digital y de las redes. Sí. Y que no está acompañado el mundo digital y de las redes por un sistema educativo fuerte. Claro, exacto. Entonces esa no combinación hace que uno se quede con esto, que la tecnología ataca más rápido. Yo soy licenciado en comunicación, así que no puedo estar en contra de la tecnología. Amo la tecnología, yo no estoy en contra, pero es real. Pero sí lucho contra eso, que no está acompañado de un buen sistema educativo, y eso provoca esto. Mira, una alumna me decía una cosa que me sorprendió. Le decía, bueno, improvisá. No. ¿Cómo no? Sí, improvisar. Dice, no, yo necesito el texto. Claro. Y de pronto agarra el celular. Y le digo, ¿qué hace? No, le estoy preguntando a la inteligencia artificial. Yo le pregunto a toda la inteligencia artificial, a ver qué puedo decir en la escena. Y a mí me parte la cabeza porque es un modo que no conozco. Su singularidad, ¿dónde está? Claro, interno. Y entonces, bueno, está bien. Ella es su manera que encontró de resolver. Sí. ¿No? Pero se evita un montón de pasos de aprendizaje, de incomodidades. De incomodidades, de lo bueno de la exactamente. Bueno, ustedes escriben, tener la página en blanco y acá ¿qué hago? ¿Y qué hago con este personaje? ¿Para dónde lo llevo? Sí. A ver, chicos, vamos a escuchar que nos invitan a
unos teatritos hermosos que visitamos muchas veces, y nos va a comentar acá Alejandro Viola esta locura hermosa que está corregime, jueves, porque ya tanto que voy. Jueves 20 horas en el extranjero. ¿Cómo se llama la obra? Timón y las bestias. ¿Las entradas? Las entradas por el link del teatro o por alternativa. ¿Y la dirección del extranjero? Valentín Gómez 3380. Sí, Valentín Gómez mucho, y Gallo. Y Gallo. Me pedís mucho y con rapidez, Gaby. Y Gallo. Sí, y Gallo. Y Gallo. Sí, y ya que estamos, nombramos al elenco. Sí, claro. Martín Henderson, Emiliano Carrazone, Kevin Shilly y Santiago Vichy. ¿El vestuario es tuyo? Sí, el vestuario es mío. El vestuario es una mezcla. Como la idea de la obra es que uno no puede ubicarla en una época. Claro. Entonces te aparece una parte isabelina, una parte actual, una parte que decís, ¿y esto dónde? Porque como me interesa el tema, no me interesa que no, esto es isabelino. Sí, esto parece isabelino, ¿no? Pero esto no. Lo que vino atrás es otra cosa. Y como es universal y de todos los tiempos. Sí, claro, claro. Bueno, escuchamos estos comentarios y seguimos acá. Hola, mi nombre es Inda Lavalle y saludo a todas y todos los oyentes de Viva el Teatro. Contarles que desde la productora Ojalá Gilda, una pequeña productora de teatro independiente, queremos compartir 3 obras que tenemos en cartel y que nos encantaría que vieran. Son Rosa en las Islas, los viernes a las 21:30 en Timbre 4, recientemente declarada de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Paisaje, kilómetro 31, en el Teatro El Método Cairós, los sábados a las 22:45. Y por último, Un Niño Verde, los domingos a las 20:45 en Timbre 4. Hola a todos y a todas. Soy Enrique Dacal, el director teatral de Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos, un espectáculo que, protagonizado por Néstor Navarría y Marcelo Sánchez, estaremos estrenando en el Teatro Tadrón, ahí en Niceto Vega y Armenia, este sábado 18 de octubre a las 21 horas. Por alternativa teatral tenemos entradas con descuento para todos los que puedan y deban acercarse. Vengan, porque sin ustedes ahí nosotros no tenemos ningún sentido. Estamos haciendo Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos, un espectáculo sobre textos de Franz Kafka. Gracias a todos y a todas oyentes de Viva el Teatro. Hola amigos de Viva el Teatro, ¿cómo están? Les habla Diego Carreño y quiero invitarlos a que nos acompañen en esta obra explosiva en la que actúo con Matías Lodeiro, que se llama Creer y Reventar, y que está dirigido por la grandiosa Patricia Palmer, nada menos, y que la estamos haciendo los viernes a las 22:30 en el Teatro Piccadilly, Avenida Corrientes 1524. Las entradas se consiguen a través de PlateaNet o en la boletería del teatro. Los esperamos y les mandamos un saludo muy grande, amigos de Viva el Teatro. Bueno, volvemos. Ale, contanos de Timón y las Bestias. Bueno, te contaba que era una adaptación de La vida de Timón de Atenas de William Shakespeare y Thomas Milton, porque él escribía en colaboración. Entonces yo pongo el chiste, porque como hay tanta biografía diciendo, ¿la escribió en colaboración? No, no la escribió. ¿La escribía en colaboración? No, no escribía en colaboración. Entonces yo pongo el chiste ese porque hay un preámbulo, digamos, que dicen los actores de qué va a tratar la obra, porque precisamente no es de las obras más hechas. Y uno hace una versión libre de Hamlet, la haces en un bar, aparece una sombra y dice, será mi padre, ya está Hamlet, ¿viste? Claro, vos decís, pero esto es Hamlet, ¿viste? Cualquier cosa, una sombra, alguna cosa, eso es Hamlet. Entonces, Timón, encima es una obra que Shakespeare ambientó 400 años antes de Cristo, época de la guerra del Peloponeso, Pericle, bueno. Pero lo particular que a mí me interesó es precisamente esto humano, digamos, ellos ambientada luego de una peste que tuvo Atenas y que fue como una gran gripe que mató a una gran parte de la población, y muchos pobres se hicieron ricos porque heredaron el dinero. Como que parte de ahí, y entonces plantea a un hombre
rico, poderoso, bueno, esperanzado en la humanidad, cree en el otro, cree en la bondad del otro y quiere ayudar con su dinero a todo el mundo. Y compra cosas que no va a usar, a vendedores que pasan les compra a todos, pero fundamentalmente hace una gran... Con la amistad tiene todo puesto en la amistad, todo puesto en los amigos. Él está dispuesto a ayudar a los amigos en todo lo que necesitan porque es lo que considera sus hermanos de la vida, su familia que no tuvo, porque no tiene familia, nada, no habla nada de eso Shakespeare. Entonces cree que les da todo, a los amigos les paga a los empleados cuando no pueden pagar, los saca de la cárcel cuando se mandan algún problema, pone plata, les regala terrenos porque alguno no tiene, bueno, hasta que entra en una gran crisis económica, porque tampoco él tiene entradas, empieza a pedir plata y llega a un punto que le tiene que pedir a estos amigos, hermanos de la vida, pero no encuentra la respuesta que esperaba y lo traicionan esos amigos y él entra precisamente en un estado... enorme tensión y arco de transformación. Y gran transformación al enfrentarse con una sociedad que él no vio. Una sociedad hipócrita, una sociedad desmemoriada, que cuando estuvo bien que cuando él estuvo bien lo usaron y disfrutaron de su riqueza, y ahora que está mal y el otro está bien no lo ayuda. La falta de solidaridad, qué actual todo. Falta de solidaridad, hipocresía, y bueno, intenta aislarse para no ver más a nadie, a ningún humano, pero el destino shakespeariano no le permite tanto esa situación y vuelve a enfrentarse, pero él ya no está en el estado de cuando comenzó. Él ya tiene un resentimiento, un odio absoluto por la humanidad, que bueno, que lo va a llevar a un final que no voy a decir. Así van los jueves a las 21 horas, Teatro El Extranjero, que queda en Valentín Gómez y Gallo. Sí. Y las entradas en Alternativa Teatral. Exacto. O en la boletería del teatro. Exacto. Así que bueno, mi tema fue... muchas veces esta obra se hace por la parte del capital, lo que provoca el dinero, y a mí me llevó a la traición de los amigos. El tema de la traición de los amigos me fue muy fuerte porque estudié mucho eso y es una de las heridas más grandes que una persona puede recibir. Totalmente. Sí. Una de las heridas más grandes, y me pareció que, como siempre se romantiza muchas veces el tema de la amistad. Todos son amigos. Todos son amigos y todo termina bien. Todo está bien. En este caso, no. En este caso nos encontramos con el devenir en una sociedad donde alguien no se da cuenta que sus amigos lo van a traicionar. Es que la traición, perdóname, de un amigo... es una herida más profunda que la infidelidad de una lo pareja. Que iba a decir. Ni hablar de los amigos que roban la mujer. No, pero bueno, o las amigas que roban. Pero está bien lo que decís, porque en los análisis de las heridas más graves está primero ella, más que la de un familiar, la traición de un familiar. La de un amigo es... Porque uno elige la amistad y con quien compartir, y la familia... No, sí, exactamente. Algo que no esperás, algo que no ni imaginás. Pero en el amateur y en la obra... El último gol de Sáenz Peña aparece la amistad desde otro lugar, que ahora lo vamos a ver. Pero ahora le voy a pedir a Gonza, porque chicos, déjenme hacer un chivo de mi obra. Claro. Bueno, estamos en el espacio experimental Leónidas Barleta con Ya comeremos faisán. Bueno, es una obra de mi autoría que dirige el gran Daniel Marcovitz y tiene camino y premios y obras dirigidas, con un elenco hermoso: Hugo Cosianzi, Toto Salinas, Camila Trullol, Marta Barniz en la asistencia de dirección, una asistente de lujo, y en la asistencia de producción Lucas Matei, Alejandro Mateo en vestuario y escenografía, Gianni Mestichelli en las fotos, en las luces Miguelito Morales. ¿Cómo no vas a conocer a Sergio Vainikov, ese músico enorme? Sí, claro. Nos hizo la música original, y Nahuel nos diseñó el diseño gráfico. Y bueno, vamos a ver
tienen que ir, estamos los sábados 20 horas en el espacio experimental Leónidas Barletta, que es el ex Teatro del Pueblo. Sí. El ex. Claro. Y donde empezó Venecia, pero Claro, en la salita. estábamos en una chiquitita. En la de abajo, en el sótano. Claro. Y las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Sábados 20 horas, no se cuelguen porque hacemos funciones octubre, una en noviembre y después recién volvemos en marzo. Pero déjenme que comparte el día del estreno. A ver, vamos a ver ese aplauso y lo que pasó. ¿Cómo es este sueño que le quiere cumplir Oscar al Pata? Estos amigos. Sí, en realidad es un signo de interrogación en relación a si lo soñó o no lo soñó, eso se deja abierto. Completa el espectador con su propia imaginación. Y con su interpretación. Osvaldo, que es el protagonista, viene de transitar una enfermedad. Entonces este amigo tan cercano e entrañable le dice que el mono, que es otro de sus amigos del equipo ya fallecido, se le apareció en sueños y le pidió que patearan de nuevo un penal que erraron en 1989. Que quedó ahí pendiente. Que lo erró, claro. Que lo erró. Y no salieron, según él, según la interpretación de Oscar, no salieron campeones por culpa de ese penal. Ahí, bueno, hay toda una discusión en relación a si hubiesen salido campeones o no, que sí, que no. Y bueno, digo, no se sabe si es realmente un sueño o no, porque quizás lo dice el personaje, quizás es un invento para que el amigo pueda reencontrarse con él, reencontrarse con el potrero, reencontrarse con esa ilusión del con equipo. Él mismo, ¿no? Y con él mismo. Con sí. su interior, con ese camino que hizo hasta llegar ahí. Sí. Hay muchos relatos subyacentes, no solo ese encuentro que estamos aquí ahora. Bueno, el teatro es presente, pero hay mucho detrás que los invitamos a descubrir y a disfrutar. Repetimos, los domingos, corregime si me equivoco, porque imagínate tantas obras. Decí vos, domingos 18 horas en el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, el de ahora. El de ahora. En la Valle, 3636. Contanos, gracias, Julia. No, gracias a vos. ¿Cómo es este vínculo, el sumarse, de qué va? Porque hay algunos que no vieron la obra y la tienen que ver sí o sí. De Lopecito y el pájaro. Bueno, nosotros cuando empieza la obra ves dos personas que ya damos por sentado por su aspecto y su manera que no van a llegar a ningún lado, ¿no? Ya decimos que son perdedores. Claro. Y uno de ellos tiene el sueño inocente de cumplir el récord de permanencia en bicicleta, que es el personaje del pájaro. Y se encuentra con un borrachín, ex bailarín de tango, que hace repartos en una de esas bicicletas que ya se ven muy poco, ¿no? La chancha. Y que tiene una bicicleta que le puede dar, y de alguna manera Lopecito, el personaje que yo hago, se deja ganar por el sueño del otro y decide sumarse y ayudarlo a conseguir ese triunfo, ¿no? Ese récord de permanencia en bicicleta. Y bueno, la necesidad de uno también se convierte en la necesidad del otro, porque López también tiene la necesidad de salir de ese lugar donde está y logra hacer que el sueño del otro se convierta en propio, y la amistad, y eso acrecienta la amistad. Cuando Mauricio escribió la obra,
se acordó de una persona que batía el récord de bicicleta en su pueblo, en Paraná, pero también nombra un personaje que se llama el Mojarrita Agüero, que batía el récord de permanencia en el agua atado de pies y manos, flotando. Y cuando estaba escribiendo el amateur, un día me llama Mauricio y me dice: Gustavo, ¿qué? Mojarrita Agüero está en el puerto de Buenos Aires batiendo el récord. 30 años después. Y fuimos a verlo. Pobrecito, estaba solo, con 2 de prefectura que lo miraban, entre camalote y botella de plástico, saltando con las manos y los pies atados. No, y además una emoción, y nos quedamos ahí, no sé, como 3 horas alentándolo. El récord Guinness, por ejemplo. No, un récord que él quería. Un récord que él quería récord batir. Personal. Y, claro. Y realmente, en esa nota, yo en ese momento sentí, digo, me gustaría tirarme al agua con él. Ay, porque era tan lindo verlo con su espíritu y su soledad. Claro, ¿no? Claro. Que bueno, y creo que la obra tiene eso, tiene ese espíritu y rescata eso. Lo que es maravilloso y rescato también es lo que hacen después ustedes cuando termina la obra, que van a escuchar los comentarios, sí, a saludar a la gente, porque me pasó a mí como espectadora también. Y esto que hay alguien grande, perdón, me alejé, no me di cuenta. Es que esta escenografía nueva. Esto que te escuchaste decir, ¿no? Un señor mayor, no me voy a dar por vencido. Sí. O la señora que era la primera vez que veía la obra y repetía frases. Sí. Bueno, todo esto nace por una idea de Mauricio, que él dijo que hacía teatro con garantía. Es decir, que él termina la función y te espera en el hall, y si realmente no te gustó el espectáculo, te devuelven importes de las entradas. Y esto se convirtió en un saludo. Entonces termina la función, nosotros nos cambiamos muy rápidamente y salimos a saludar a la gente. Y es lindo porque en la devolución que tenemos de la gente, como está fresca, aparece una impronta, ¿no? La gente habla desde la emoción. Claro. Y nos han pasado un montón de cosas, y repite frases, y me acuerdo de un señor de 92 años que estaba emocionado y que decía: me dan ganas de seguir viviendo. Ay, qué cosas, viste, que realmente nos alimenta y te da el pulso de dónde pega la obra, dónde vemos que va, claro, que le va pasando a la gente. Y en el interior pasa de otra manera, más pasionalmente quizás, porque los personajes por ahí son más reconocibles en el interior. Y bueno, nada, la pasamos bomba. Decí otra vez, aquí donde están los días, la hora, y que si tienen gira pronto, lo que quieras. Bueno, comentar. ahora en principio el 17 estamos en Quilmes, en el Teatro Cervantes de Quilmes. Pero el 16, el jueves 16, estamos acá como todos los jueves en el Chacarera Teatre, Nicaragua 5565, entre Humboldt y Fitzroy, ahí en Palermo Viejo. Los jueves a las 20:30 horas. Me encantó y me atrajo mucho todo lo que te escuché decir acerca de cómo guías tus alumnos que van a hacer tus seminarios de actuación o de actuación frente a la cámara. Decí algo que quieras decir con respecto a eso y cómo te ubican para asistir. Bueno, el que quiera hacer los seminarios míos de actuación frente a cámara, sea famoso ya. Ay, esos personajes. Ya si lees a alguien que te dice así, no podés ir a ese lugar. No, bueno, la invitación es hay una, yo siempre aclaro lo siguiente, que hay una distancia enorme entre el trabajo que uno hace en teatro y el trabajo que tenés que hacer frente a una cámara. En teatro vos tenés la posibilidad de te juntás con el director, con el autor, si está vivo, le hablás qué quiere hacer, qué es lo que quiere plantear el director, dónde te pega vos, y empiezan los ensayos y así uno va viendo lo que funciona, lo que no funciona, y va armando el espectáculo, ¿no? Más allá de construyendo lenguaje. Va construyendo, exactamente. Y en televisión o en los medios audiovisuales
es totalmente distinto. Si el asistente de dirección se olvidó, a las 8 de la noche te manda por WhatsApp la escena y mañana grabás a las 8 de la mañana. Y llegás realmente en bolas, sin saber qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer. Y entonces el actor, si tiene oficio, recurre al oficio, y si no, lo dice la letra, en el mejor de los casos actúa la letra, suavecito, que no se note, no hagan olas, me saco la escena de encima y zafamos. De buscar adentro qué tiene de y lo que yo trato no llegás a ese lugar. Claro, y lo que yo trato de hacer es de ver de qué manera pueden conectarse rápidamente con la escena, entender lo que pasa en la escena, claro, porque la letra es la letra, pero lo más importante es que se den cuenta de lo que está pasando en la escena, claro, la situación, qué es lo que tengo que actuar. Y trato de trabajarlo por ese lado. Pero a veces te tocan directores como él y otros no. A él le podés decir, a mí me pasa, me dejás hacer, sí, pero no te muevas, pero me dejaba. Pero a algunos directores, ni loco. Sí, no. A mí siempre me gustó la impronta del actor. Yo voy a decir una cosa, siempre lo que se le ocurre al actor por lo general es más rico que lo que trae el director. El director viene con una idea general del programa, de vos sabés lo que tiene que pasar para que esta escena, si esta escena tracciona, si no tracciona, si es una escena que está... Pero el actor está como más imbuido de eso que tiene que hacer en ese momento. Claro, bueno, ¿cómo te ubican? En Instagram, Gustavo Lupi Clases. Ahí está. Ahí aparece todo. Gustavo, ahora voy a seguir con Ale, pero quiero que cuentes, porque es hermosa, la anécdota esta, bueno, de Lito Cruz, que lo conociste porque iba tu papá al bar y él era mozo. Bueno, lo contaste muchas veces, pero hay gente que no lo escuchó y a mí me encanta. Bueno, tengo que hacer un poquito de historia. Mi papá se va de Ramallo a La Plata. Mi abuelo muere cuando él tenía 16 años y eran 3 hermanos y quedan bastante en mala situación. Entonces mi papá se va a La Plata porque quería estudiar dibujo y escultura, quería ser dibujante de cómics y terminar el secundario. Y trabajaba en el Ministerio de Educación primero y después en el Banco Nación, en La Plata. Pero en Berisso había 2 frigoríficos muy grandes que estaban tomando gente y pagaban más. Imagínate el país que estamos hablando. Entonces ahí mi papá va a trabajar al frigorífico, donde conoce a mi abuelo, que era un búlgaro comunista, y conoce a mi mamá y se enamoran y se casan y ahí venimos nosotros. Pero en la esquina del frigorífico había un bar que era del padre de Lito Cruz, donde Lito Cruz trabajaba de mozo. Y ahí se conocen. Uno tenía 15 años y el otro tenía 19 y empiezan a hablar de teatro y a hacer de teatro y ahí se arma una amistad grande, casi familiar. Que Lito me decía, tu viejo siempre quería el sándwich de lomo con tomate y queso, nada más, sin jamón. Entonces le llevaba eso y de ahí, bueno, nació la amistad y... Es cierto, corregime si digo mal, que Lito Cruz decía, cuando uno toma la decisión de ser artista, tiene que aceptar que va a ser un condenado y siempre estar en la lucha como era. No, que él lo dijo una vez en una clase y fue muy lindo, dice, cuando admitís que sos actor ya es como el condenado, ya está, no tenés más nada que hacer, ya lo que tenés que hacer es entregarte a lo que viene y meterte en ese circo. Ale, amo a los Amados. ¿Qué se viene, por favor? Porque es imposible. Amados, ahora se vienen 4 funciones en el Teatro del Plata, ahí en Matadero, 8 y 9, 15 y 16, sábado y domingo, de noviembre. Con el espectáculo de Gardel y Lepera. Divino. Buenísimo. Porque estamos proyectando, lo estamos armando para irnos el año que viene a hacer alguna función en Madrid y en Barcelona de este espectáculo de Gardel y Lepera, este homenaje. Que fue algo que siempre yo soñé con Amados, tener un repertorio nacional, pero... que tuviera que ver con algo donde yo me identificara, no era de boleros, de argentinos, era algo donde yo pudiera contar una historia. Y la realidad es que yo empecé analizando la vida de Lepera, no de Gardel, pero era imposible, porque lo que hizo Lepera en esos 3 años fue con Gardel, yo no podía despegar a Lepera de Gardel.
porque ese dúo, ese binomio, crearon himnos para esas películas que eran bastante malas. Las películas eran tremendas, pero la gente iba solo a escuchar cantar a Gardel esas canciones. Entonces hicieron Volver, El día que me quieras, Cuesta abajo, Lejana tierra mía, Melodía de arrabal, Rubias de New York. Solo querían eso. Incluso acá en Argentina, cuando pasaban las películas, pasaba el momento en que cantaba Gardel y empezaban a los gritos los espectadores que frenara y le dieran para atrás para volver a escuchar a Gardel. Entonces la película duraba 2 horas y pico porque pasaban 40 veces Gardel cantando Volver. Bueno, y toda esa estética de las películas me inspiró mucho. Para ese espectáculo. Porque, bueno, ahora si querés te continúo, pero... No, lo que pasa es que nos van a sacar del aire y yo quiero disfrutar. Los voy a invitar ahora cuando estemos más cerca, por ahí alguno del elenco. Te termino de contar esta anécdota de Ardientes. De Ardientes. Pero sí quiero que disfruten todos los oyentes este temazo que me mandaste. Anuncialo vos. Creo que te mandé Contigo en la distancia. Eso, Contigo en la distancia. Bolero cubano de los más maravillosos. De los más maravillosos que, bueno, sos maravilloso vos cantándolo y todo todo tu equipazo de músicos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz de que estén. Viva el teatro siempre. Gracias, Gonza. Gracias, Radio Sónica. Cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú.